Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Estamos aquí en su programa Mujeres sin Filtro. Ya lo habíamos dicho, estamos acostumbrados a los manteles largos. Así es. Sí. Definitivamente. A grandes invitadas. A grandes invitadas. Así es. Y a grandes compañeras. Así es. Yo quiero presentar aquí a nuestra compañera Nayeli López, por Muchas favor. gracias. Arellano López. A mí siempre se me va uno de tus compañeros, mujer bella, mi compañera Selene Ruiz. Y tenemos como invitada, porque nuestro tema de hoy es hablar de feminismo. ¿Sabes qué es feminismo? Tenemos a Alexis Calderón Hunda, que queremos darle la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Quiero hacer una pequeña síntesis, aparte que es muy importante la preparación y todo lo que las mujeres tenemos que hacer día a día. Alexis es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO, es maestra en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es estudiante de doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid también. Sus líneas de investigación versan sobre la participación política de las mujeres, la teoría feminista, política comparada y la economía feminista. La tesis doctoral que está desarrollando se titula Empoderamiento de las mujeres en la esfera política, la creación de un índice de capacidad de agencia de las mujeres en alta dirección. Bienvenida, Alexis, y quiero decirte que nos están pidiendo saludos desde Sinaloa, desde Florida, y también nos están por ahí en Colombia viendo, muy agradecidos. Muchas gracias. Soltamos el tema, hablemos de feminismo. Sabemos qué es feminismo, usted sabe qué es feminismo, tú sabes qué es feminismo. ¿Qué es feminismo? Pues yo creo que debería de empezar Alexis y que nos ilustre un poquito, ¿no? Por favor. Bueno, muy básico. Feminismo es aquello que busca la igualdad de las mujeres, ¿no? Es un movimiento político, social, económico, que lo que hace es brindar las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres. ¿Por qué digo las mismas oportunidades y no igualdad? ¿No? Okay. Porque podemos decir que mujeres y hombres vivimos en igualdad, pero ¿tenemos las mismas oportunidades para conseguir esa igualdad? ¿No? Entonces, vamos viendo. Machismo no es lo contrario, perdón, feminismo no es lo contrario a machismo, ¿no? Vamos dejándolo súper claro. No es que una persona sea machista y la otra sea feminista, al revés. Lo que buscamos es que el feminismo le dé esta igualdad a mujeres y a hombres, ¿no? En las mismas circunstancias. Para entrar en ese contexto, ¿cuál sería el contrario de machismo? No, pues no sé, sería como una dominación de las mujeres, ¿no? Embrismo, lo que mencionan. Podría usarse la palabra embrismo, pero tampoco me convence. La verdad es que el machismo sería cualquier cosa que se opone a que las mujeres puedan desarrollarse en libertad, ¿no? O a esta igualdad de las mujeres. Porque fíjate, Alexis, este uso extendido, qué barbaridad. Yo voy en mi casa, a su casa, voy al mercado, voy a la escuela, voy donde sea y dicen... Feminista, eres feminista. ¿No quieres dejar un lugar o sí te lo van a dejar? No te lo voy a dejar porque eres feminista. O sea, creo que estamos tergiversando y no estamos comprendiendo lo que es feminismo, incluso desde su profundidad y lo que implica históricamente. Y que se toma como un insulto. Y que se toma como un feminista insulto porque entonces tú quieres reprimir al hombre y estar por encima del hombre. Sí. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es justamente el por qué queremos hablar de feminismo, ¿no? Porque digo, este es un tema que le atañe tanto a los jóvenes como a las personas un poco más grandes, porque traemos arraigado el tema del machismo y que hay veces que no nos damos cuenta. Entonces, podemos identificarlo, que nos digan qué es el machismo realmente y que no nos damos cuenta que lo somos. Claro, bueno, la verdad es que a mí, híjole, me da como hasta coraje el escuchar que usan feminista como insulto, ¿no? Sí. Como de aquí a cuándo un movimiento que busca una igualdad entre hombres y mujeres, que busca mejorar la sociedad, podría ser un insulto. Así es, es. ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, digo, yo ahí estoy, la verdad, completamente en contra. No me gusta que utilicen feminista, no me gusta que utilicen el término feminazi. Ese punto. Bueno, ese es el punto que queremos. También quisiera decir que probablemente lo hace la gente por desconocimiento, ¿no? Exactamente, entonces, estamos de acuerdo. Aquí creo que sería un buen momento para poner sobre la mesa el qué es el feminismo y que se vaya erradicando este desconocimiento que tiene la gente y que entiendan que feminismo no es lo contrario a machismo. Exacto. Y que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres y busca crear una sociedad más justa, ¿no? Así, y que transformemos nuestro lenguaje, Alexis, porque decimos, no importa, mira, mientras me entiendas, discúlpame, desconocemos
desconocemos desde dónde viene, desconocemos todo lo que se tuvo que hacer para llegar a esto, porque no es una actitud nada más, ¿eh? Es que como ya nos toca vivirlo, lo vemos tan normal que decimos, ay, bueno, pues así ha sido siempre. Pues no ha sido así siempre, no se podía ni siquiera votar. Pero hasta lo despectivo también lo volvimos normal, porque la expresión feminista no tiene 1000 años. Entonces, lo volvimos normal también lo despectivo en cuestión del feminismo. Y en relación al feminazi, o sea, comparan una lucha legítima con el genocidio más grande que conocemos. Claro. O sea, me brinca la cabeza y me pone loca. O sea, en una marcha, una manifestación de mujeres, peleando, porque están peleando por los derechos, por la igualdad, ¿soy en lo correcto? Por la igualdad. Totalmente. Y le dicen feminazis, y si hacen un rayón, o si gritan, o si rompen artes, o si rompen, entonces ya dicen que porque una verdadera feminista no se manifiesta de esta manera. Entonces, ya nos dicen cómo comportarnos. Yo he visto que las grandes luchas ha sido a base de este tipo de circunstancias, hasta de quemar el brasier. Sí, porque bueno, vamos viendo, ¿no? Hay mucha gente que se molesta, por ejemplo, en el tema de las manifestaciones feministas, porque se rayan algunos monumentos, porque se gritan ciertas consignas, etcétera. Pero yo también me pregunto lo mismo, ¿no? Estos grandes cambios que se han dado en la sociedad no se han hecho por favor, de la manera más amable, porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos intentado nosotros las mujeres, hemos buscado que se nos respete, que se nos brinde esta igualdad de una manera, pues, amable, tranquila, a base de las leyes, pero como hemos visto que esto no funciona, claro que hay cierto coraje, ¿no? Claro que hay ciertas ganas de llamar la atención. ¿Y cómo se llama la atención? Pues a través de eso. Tan se ha llamado la atención que las feministas o los movimientos feministas están dentro de la opinión pública. Lo platican en las casas, lo platican en la política, lo platican en las empresas, lo platican en todos lados, ¿no? Se ha vuelto un tema del cual hablan. Eso sí, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Pero pues lo que estamos aquí también es como para explicar qué es realmente este movimiento, a qué se dedica, qué es lo que busca. Y también es importante ahorita que comentas eso, el decir, no les estamos queriendo imponer las cosas, sino que queremos llevarlos, como comentaba bien Alexis hace rato en una plática que teníamos, estamos queriendo ir acompañándonos y haciendo ese conocimiento a decírselo a Mayrel, a Selene, a Alexis, de decir, bueno, esto es lo que yo creo, te lo comparto, si lo quieres atesorar, pues eres bienvenida, ¿no? Multiplicar, porque mira, platicábamos el efecto, por ejemplo, de la televisión, de las redes sociales, etcétera. La película Sufragista es un ejemplo, que si no me equivoco, corríjanme, la segunda ola, o cómo le llaman, la segunda etapa, ¿no? Del feminismo, en el cual accionan, ¿no? Las mujeres. Y resulta que desconocemos que quemaban, que rayaban, que las mataban, que en público las lastimaban, las juzgaban. Entonces, fíjate qué importante es. Entonces vamos recomendando también que en la televisión, que películas, que hay documentales muy interesantes que podemos empezar a transformar y a promover, compañeras, ¿eh? Y que no es un pleito, ¿no? No es un pleito, es una lucha. No es un pleito, exacto. Un pleito barato, dije, nada que ver. Es una lucha que está llevando a cabo la mitad de la población, ¿no? Si las mujeres somos la mitad de la población, ¿por qué no tendríamos los mismos derechos o oportunidades que tiene la otra mitad, ¿no? Así es. Ahorita lo que comentaste, Mariel, me parece súper interesante, porque creo que es importante saber como cuál ha sido una breve historia del feminismo, ¿no? O sea, ¿qué nos ha llevado al día de hoy? Tú ahorita hablas de la segunda ola, y muchos se han de preguntar de qué es eso de las olas, ¿no? Claro. Bueno, para contextualizar un poquito, se le llaman olas del feminismo a aquellos movimientos en masa que se llevan a cabo por mujeres y que buscan una reivindicación en específico, ¿no? Por ejemplo, se dice que hay 4 olas del feminismo. La primera inicia a finales del siglo XVIII con estas intelectuales francesas que se empiezan a reunir en clubes clandestinos para hablar pues de estas represiones que habían sufrido, ¿no? Se dan cuenta de las ciertas violencias que sufren y empiezan a buscar maneras a través del diálogo como para poder generar esta igualdad, ¿no? En su sociedad, en sus círculos más cercanos. Alexis, porque buscaban igualdad de la ciudadanía, pero nada más contemplado los hombres, ¿no? Sí, claro, porque ciudadanía, el ciudadano solamente era el varón, ¿no? La mujer, como no se ejercía en el espacio público, no era considerada una ciudadana. Bueno, esta es una primera ola, ¿no? Y como decíamos, es del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Posteriormente, empiezan como a tener efecto estos movimientos
Y se inicia esta segunda ola con el tema de las sufragistas. Okay. Las sufragistas son a principios del siglo XX, cuando más se empiezan a gestar más estos movimientos, y lo que buscan es el derecho a que la mujer sea ciudadana, el derecho a que la mujer pueda votar, ¿no? Una participación activa en la política. Sí, porque dicen, a ver, si nosotros las mujeres ya estamos trabajando, porque la mayoría de las mujeres a raíz de las guerras mundiales ya generaban también cierta cantidad, cierta remuneración económica, decían, ¿por qué no vamos a tener los mismos derechos que los varones? Cuando se decía que el ciudadano era el varón porque era el que trabajaba y el que estaba en el espacio público. A ver, nosotras ya estamos ahí, también tenemos el derecho a participar y a votar, ¿no? Así es. Entonces se nos da esta segunda ola más con el tema sufragista. La segunda ola más tendiente a los anglosajones. Fíjate que entre los anglosajones y los europeos hay una distinción, ¿no? Porque las anglosajonas toman la primera ola como el sufragismo. Y esto es importante destacarlo, ¿no? Porque a veces hay confusiones de que en qué ola estamos entonces. Exactamente. Bueno, pues sí, los anglosajonas toman la primera ola como el tema sufragista. Las europeas lo toman desde estas intelectuales que yo les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, aquí iríamos en una segunda ola europea y una primera ola anglosajona. Hay una tercera ola europea y una segunda ola anglosajona, pero que coinciden en los mismos años, que es en la década de los 60, de 1960, en donde empieza otra vez las mujeres a quererse liberar, pero ya cuando habían conseguido el voto, ya estaban ejerciéndose en el espacio público. Ahora lo que ellas querían era saberse libres, ¿no? Libres en su actuar, libres en su decidir. Mi vestir. Es claro. ¿Con quién me quiero casar? ¿Con quién quiero dedicar? Y si no quiero tener. Y si no quiero tener. Si no me quiero casar con tal persona y si no quiero tener relaciones y si no quiero... Así es. Entonces empieza una liberación sexual que se da también mucho con el movimiento de los 60s y también una liberación de la mujer en el espacio público, ¿no? Porque... aquí destacan dos autoras que tienen sus teorías que a la fecha nos siguen influenciando. Una es Simone de Beauvoir, ¿sí? Esta francesa intelectual que nos habla de cuál es nuestro derecho a ejercer nuestra sexualidad, de cómo también somos mujeres, cómo también somos seres que sentimos y que merecemos nos hacemos vivir. Mujeres, ¿no? Claro, decía ella decía, claro, una mujer no nace, se hace. ¿Qué es todo eso que nos construye como mujer? Y también está una autora muy importante que es Betty Friedan. Betty Friedan lo que hace es que dice, ya no quiero estar dentro de casa, porque yo soy una mujer estudiosa, yo soy una mujer que puede ejercerse en el espacio público. Entonces Betty Friedan lo que hace es que empieza también a promover sus ideas sobre la emancipación de las mujeres del espacio doméstico, ¿no? Del decir, nosotras no solamente correspondemos al hogar, nosotros tenemos estas habilidades y hemos adquirido también cierta educación o simplemente nos queremos ejercer en el espacio público. ¿Quién dijo que las mujeres pertenecemos al hogar únicamente, ¿no? Que es nuestra única tarea. Y eso justamente es, me gustó como lo dijiste hace rato también, que el hecho de esta lucha feminista es simplemente no nos encasillan a las mujeres ni a los hombres en una actividad. En un rol. No porque soy mujer tengo que estar dedicada a la casa, no porque soy hombre tengo que estar dedicado a trabajar siempre. O sea, si quieres invertirlo, pues tienes la libertad de hacerlo, ¿no? Incluso, Nayeli y compañeras, yo creo que esto queda también en los feminismos mal entendidos, ¿eh? O sea, esta parte de las luchas en donde realmente se están aprovechando de esta lucha en muchos sentidos y están tergiversando totalmente el sentido y el término. En el tema, estamos en la parte histórica y en la segunda etapa, en la segunda ola del feminismo, para también llegar, Alexis, a este momento en el cual se ha mal utilizado o lo que le llaman fake feminismo. Eso, corrígeme, porque yo creo que ni la palabra me gusta. Sí. Oh, sí, por favor. Sí, bueno, el feminismo, a mí la verdad también es un término que no me gusta nada, ¿no? Porque feminismo, y ahí yo me pregunto, ¿quién dicta? ¿Quién es fake? ¿Y quién tiene un fake feminismo, no? Exactamente. Me parece que el término surge como muy ligado a este tema de la competitividad, ¿no? De este patriarcado al cual estamos tan arraigadas, que nos dice que el más competente es el mejor siempre, ¿no? Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Quién ¿Cómo dicta debes de eso? Exactamente. ¿En qué te estás equivocando? ¿En qué debes de decir, no? Quiero pensar. Sí, claro. Bueno, el feminismo va muy de la mano, ¿no? Lo que el feminismo plantea es que hay unas mujeres que son más feministas que otras. ¿Cómo? O sea,
¿Alguien mide? ¿Hay una vara de feminismo? ¿Cómo? ¿No? Oye, entonces yo me quedo en mi casa, estoy en el cuidado de mis hijos, soy menos feminista que entonces, exactamente. Y también está en relación al aborto, o sea, hay quienes apoyan el aborto, hay quienes no. Y entonces eres menos feminista o no lo eres. Así es, yo creo que no hay una medida en ese sentido. Claro que no hay una medida en ese sentido. Por ejemplo, a mí en lo personal, por mi activismo feminista, me parece una contradicción que una mujer se diga feminista y que no asuma el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y por tanto no apoye el tema del aborto, ¿no? Claro. Sin embargo, hay mujeres que no lo apoyan y se asumen como feministas. Hay varias personas que dicen de que no, entonces tú no eres una feminista completa. Bueno, pero si en su actuar diario esas mujeres también llevan a cabo ciertas acciones que forman parte de este feminismo, contribuyen, ¿no? Así es, totalmente. ¿Por qué habría que negarles este acceso? ¿Por qué habría que bloquearlas? Cuando al contrario, lo que tenemos que hacer es acompañarnos, ¿no? Es el ir avanzando todas en una unidad. ¿Por qué? Porque muchas veces también esta negación a ciertas cuestiones del feminismo se debe al desconocimiento o a la ignorancia en unos temas. Le decía a Mayra que yo me consideraba una feminista en proceso. Digo, estoy en proceso porque todos los días aprendo algo nuevo de todas las mujeres, y también de los hombres, pero principalmente a las mujeres en ese sentido. Y aparte estoy leyendo y que te dije que me estaba volviendo loca con tantos conceptos, porque el feminismo no es nada más, ya eres feminista, no, una feminista también se capacita y aprende. Y o sea, ahorita tú nos estás dando una gran demostración en cuanto a las 4 olas. Voy bien. Nos falta una cuarta, pero sí. Ahora, amiga, también comentábamos, el feminismo, como toda revolución, duele al día. No es un área de confort. No. O sea, es un dale todos los días, porque también comentábamos dentro de estas etapas, antes la etapa, pues la igualdad, oye, la etapa del socialismo, oye, la etapa del capitalismo, oye, la etapa de las mujeres afroamericanas, oye, la etapa, y hoy también etapa de crímenes de odio. Sí, claro. Porque nos declaramos feministas y vamos a una marcha. Sí, claro. O sea, imagínate todas estas etapas, Naye, que finalmente una revolución siempre te tiene que doler. Entonces el feminismo, a mi criterio y a lo que estoy aprendiendo, es mucho más allá que decirme feminista o creer tener una actitud feminista a modo. Claro, la verdad es que al final del día todas somos feministas en construcción, ¿no? Sí. Y no nos podemos entrar en el feminismo cuando hay tantos feminismos. Entonces, realmente encasillarnos en uno y estar construidas en uno, pues no, estamos en constante construcción. Y bien dicen que el feminismo que no duele y que no cala, entonces no es feminismo, porque nosotras también luchamos con nuestra construcción que nos han dado. ¿No? Para poder decir de que, wow, hemos estado de verdad construidas en tanto machismo que hemos vivido dentro de nuestras familias, pero no porque los culpables sean nuestros familiares, sino porque vivimos en una sociedad machista, ¿no? Es estructural, entonces, todo esto. Y que los hombres no tienen, al final del día, la culpa de nacer dentro de esos privilegios, que también se están, bueno, quien quiera, ¿verdad? Formarse dentro del feminismo. Porque hay gente que está consciente y sigue luchando por esos privilegios, incluso nos dice, hiciste mal. Así no va. Y yo he visto que nos contraponen, que contraponen claro. Y aparte mujeres. También este tema de muchas veces, y bueno, si en algo me equivoco me dices, Alexis, pero muchas veces, por ejemplo, en los puestos de poder en la política, está sí la mujer, pero detrás, ¿quién te está diciendo qué hacer? Entonces, si hay un hombre, pues también ellos no están entendiendo bien el término feminismo, o sea, eso no es el feminista. Que no nos tomen como bandera, que no nos tomen como bandera política. Bueno, que toquen esos temas. Fíjate que yo comentaba también que a veces me sentía preocupada, pues eso todavía tiempo atrás, que como yo estaba en casa, duré mucho tiempo en casa, sí surgían críticas duras, pero de las propias mujeres. Y decían, no estás en la evolución, no estás en el desarrollo, ¿qué te está pasando? Tú debes de lograr tú. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo se llama eso? ¿Qué hago? ¿Suelo pegajoso o techo de cemento? O sea, pero sí preocupa, pero también hay que capacitarnos para saber de qué me están hablando, porque también es una elección. Y a mí me encanta, por ejemplo, tú que dentro de tus tesis estás analizando la economía feminista o el feminismo económico, no sé cómo será el término, y que al final todos somos igual de importantes. Todo. Claro, lo que la economía feminista trata principalmente es el tema de los cuidados, ¿no? De esta redistribución de los cuidados. Como Naya lo comentaba hace ratito, para que una sociedad funcione es necesario que haya gente en el espacio público y hay gente que también cuida lo doméstico. El problema es encasillar un sexo en alguna de los dos espacios, Ese es el problema. Entonces, vamos,
Se necesita que haya una persona, indistintivamente del sexo que sea, que eduque, que cuide, que forje a los hijos, y se necesita a alguien que lleve el dinero a la casa para que esa educación pueda seguir, ¿no? Entonces, ambas partes son igual de importantes. Yo no entiendo en qué momento se empezó a demeritar la parte de lo doméstico. El decir de que ella está en su casa, no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? El trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, que mueve la economía de los países. Incluso es otra lucha que se está teniendo porque no es remunerado. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Sí, y este tema también da para mucho que platicar, ¿no? Sí. Digo que... Bastante. Porque fíjate que ahorita que hablábamos feminismo económico, pues dirán, caray, pues ¿cuántos feminismos? No, también hay feminismo masculino. Masculino también. O sea, al fin y al cabo, estas personas que están dentro de la lucha, ¿sí lo podemos determinar que están dentro de la lucha? Sí, realmente serían aliados. Aliados. Así es. Hay muchas autoras que definen que un hombre no puede ser feminista porque una feminista, es una mujer que es consciente de esas desigualdades que ha sufrido el día a día. Un hombre, por más empatía que tenga, difícilmente conoce estas desigualdades. Un hombre, aunque esté en contra del acoso callejero, no lo ha sufrido, ¿no? No de la misma manera en la que lo sufren las mujeres. Así es. Entonces, se dice que los hombres son aliados del feminismo, son aliados de las feministas, ¿sí? Y si se asumen en feminismo, es que se asumen bajo esta ideología de igualdad, ¿no? Que hablamos hasta el principio. O sea... es así. Que es normal. Incluso luchan porque se normalice. Sí, total. Hacen su trabajo, lo que les corresponde. Lo que les corresponde ejercen hacer. lo que les corresponde porque esto es normal. Porque la igualdad es normal. Somos seres humanos. Así es. Entonces, dentro de esa cuarta ola que quedaste... Sí, nos que tienes así. Mira, Sí. Alexis, a mí me llama la atención dos tipos de feminismo. En lo que tú comentas, el tema de la cuarta ola, la diferencia entre el feminismo radical y el feminismo, ¿cuál era el otro? ¿El provida? No. Era el radical y el liberal. Y el liberal. Sí. Que creo que no se entiende mucho esa diferencia Sí, también, a veces sí, claro, hay son distintos tipos de feminismo, como dijimos, no se puede llamar feminismo, son feminismos, son muchos, es plural, ¿no? Sí. Y esto corresponde según a la vida feminista que lleva cada una de las mujeres, ¿no? El feminismo radical es aquel feminismo que quiere destruir desde la raíz, por eso se llama radical, todas estas actitudes patriarcales que nos han llevado a esta serie de desigualdades y a esta como separación de la mujer de estos derechos, de esta vida pública, etcétera. Sí. Intenta cortarlo de raíz, ¿no? Por eso se le llama feminismo radical. Feminismo radical intenta llamar más la atención de muchas maneras por eso, porque cuando uno necesita sacar algo de raíz tiene que hacerlo con más fuerza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso también ha motivado mucho para que se vaya gestando esta cuarta ola en la que nos encontramos actualmente. Quedamos que la tercera ola era esta liberación de las mujeres en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues esta cuarta ola, cuando las mujeres ya votamos, cuando ya estamos liberadas, cuando ya estamos en el espacio público, ¿qué pasa? Pues nos hemos dado cuenta de que sufrimos varias violencias, muchos tipos de violencia, ¿no? Y que a veces ni siquiera las asumimos como tal, porque ya está tan normalizada y la tenemos tan interiorizada que no sabemos que es una violencia. Exacto. Entonces, esta cuarta ola lo que hace es que pone de relieve que nosotras también somos víctimas de violencia, que no importa que ya podamos trabajar, si nunca vamos a poder aspirar a tener el puesto de un jefe o de una jefa, que no importa que participemos en la política y que no importa que seamos muchas mujeres dentro de la política si no vamos a tomar ninguna decisión. Incluso, Alexis, ¿no? Eso que tú comentabas, dentro de las mujeres, no la mujer, las mujeres, no es lo mismo lo que yo estoy viviendo en el occidente que una mujer afroamericana. Totalmente, o que una mujer en el oriente, ¿no? Sí. Entonces, que es lo que hablamos de la interseccionalidad. Interseccionalidad. Mayúsculas. Sí, por favor. Así es. El feminismo para que realmente funcione tiene que ser plural, tiene que ser transversal y tiene que ser interseccional. Es decir, tiene que tomar en cuenta todas las condiciones de sexo, raza, clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo, no es lo mismo la realidad de una mujer, por ejemplo, una mujer como ustedes, que tuvo una educación, que tiene un título, que tiene un trabajo, que tiene una independencia económica, a la realidad de alguna mujer que tiene otras deficiencias u otras carencias, ¿no? O que es discriminada por su color de piel, o que es discriminada porque vive en la pobreza. Totalmente. Entonces, claro, el feminismo tiene que abarcar... Que le cortan sus partes. Todas estas cuestiones. Sí, no. Entonces, claro, para que el feminismo realmente triunfe tiene que ser un feminismo interseccional, ¿no? Transversal, que vea por todas las mujeres. El feminismo, entonces, no toma en cuenta o no considera
que hay distintos tipos de procesos. Así es. Que habemos distintas, históricamente, procesos de mujeres. Claro. Territorialmente, también las mujeres en situaciones, condiciones diferentes. Entonces, imagínate, ¿cómo podemos nosotros asegurar que tenemos sobre la mano lo que es realmente esto? Exactamente. Así es, sí, el feminismo lo que hace es como que plantea una ideología única de feminismo y en base a eso define quién sí es feminista y quién no. Híjole, bueno, yo ahí estoy totalmente en contra, no todas las mujeres ni somos feministas de la misma manera, ni nos aplica un tipo de feminismo a todas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que como consejo vamos dejando este término del feminismo de un lado, mejor vámonos enfocando en qué podemos ayudar a las mujeres, cómo nos podemos estar alimentando nosotras dentro del feminismo para ir creciendo juntas. Y como dice Selene, el irnos reconstruyendo, porque también se vale. Por ejemplo, si yo ahorita no sé algo o me corrigen, no hay problema, pues siempre estamos desconstruyéndonos y reconstruyéndonos, ¿no? No tener la pena, aprenderlo, no tener pena, no callarse, no hay pregunta tonta la que no se hace, basta ya, tenemos que apoyarnos. Y eso es una parte fundamental también de lo que el irnos acompañando. Porque muchas mujeres, y lo platicábamos en el coche, muchas mujeres de nuestra edad contemporáneas, a veces tenemos como que choques en cuanto a los términos, en cuanto a los conceptos, o en cuanto a la visualización de la vida. Pero también, y todo es respetable, pero sí a veces te topas con... Pero también, amiga, ¿no? Fíjate cómo hemos platicado también respecto de que pareciera, con todo respeto a la expresión, que las chicas ya les ponen un chip en el cual queda claro, la marcha es natural, venga, vámonos, y nosotras así es. No nacimos con eso. No. O sea, nosotras tenemos que quitar y poner otra. Sí, de verdad, o sea, solamente que hayas tenido una experiencia en la labor pública, ojo, porque te cambia la perspectiva de haber estado allí, pero desde tu casa no tenemos una persona que nos hable, que sepa, que conozca, que investigue y que se esté rasgando cuando sea necesario para aprender que tenemos que cambiar y que hay privilegios de los cuales estamos educando directamente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo lo he dicho, mijo, no vas a salir en calzones a la sala. Tu hermana tampoco. O sea, fíjate, desde lo más básico, porque creemos que el hombrecito sí, ¿no? La niña, desde lo más básico, amigas y amigos, desde allí nacen también el cambio y las transformaciones. Y desde las actividades en casa, ¿no? Los valores que implementemos en casa, cómo eduquemos, cómo les hablemos. Por ejemplo, yo les comentaba hace rato, yo le dije a mi hijo, voy a ir al programa, no quiero oler a huevo, por favor, con chorizo. Mi hijo dijo, yo preparo. O sea, y yo le digo, les toca los trastes, porque yo hice de comer, o yo hago de comer, levántame los platos. Claro, hijo, Selene, eso que dices es súper importante, porque así como también como dice Mayre, hay cuestiones básicas, ¿no? Hasta en el lenguaje que van formando. Una de ellas, que a mí me llama mucho la atención, es la palabra me ayudas, ¿no? Cuando nos referimos a alguna labor doméstica. El estar en casa y decir, ay, ¿me ayudas a lavar el traste? ¿Me ayudas a trapear? ¿Me ayudas a cuidar al niño? ¿Por qué me tendrías que ayudar? Claro, ayudar significa que es mi responsabilidad y que te estoy pidiendo algún tipo de ayuda. Si todos vivimos en comunidad en una casa, tendríamos que repartirnos las tareas, ¿no? No es un me ayudas, es un te toca, ya ni siquiera el te toca, ya debemos de saber que tenemos que participar y tenemos que redistribuir este tipo de cuidados, ¿no? Redistribuir. Claro. Redistribuir. Reeducar. Así es. ¿Qué más? Fíjate, glosario. Ayúdame, glosario. Claro. Es que esto es maravilloso, porque si tú dijiste un comentario tan bonito el otro día, dijiste, es que desde tu casa formas a la gobernante o al gobernante. Ojo con eso, porque también cuando nosotros queremos culturalmente que algo ya esté, igualdad sustantiva, o sea, que lleguemos a eso, que ya no haya conmemoraciones, que no haya necesidad de las marchas, que no haya, que lo y por favor no nos feliciten el 8 de marzo. Por favor, no nos feliciten. Échenos la mano. Al final nos damos cuenta que también en esta parte histórica estamos hablando, por ejemplo, de las cuotas, acciones afirmativas, todo lo que se ha tenido que hacer para que la mujer incursione en la parte pública. De manera obligatoria, ¿no? O sea, háblalo bonito, dilo bonito. Que es una manera impositiva que nos incluyan, porque, o sea, digo, ya se estipulaban varias leyes, porque yo digo, de mis ganas de decir, pásale, mija, pues no nos iban a decir. No, claro que no, y tan no lo hicieron que las mujeres empezamos a votar desde mediados de los 50 y realmente nos dieron un espacio hasta
pasada la década del 2000, ¿no? Sí. Teníamos muy pocos espacios como representación, 30, o sea, como 70, mujeres. Nunca pasaba, ¿no? Tuvieron que llegar las leyes de cuotas en 1995 con la Convención de Berlín para poder implementar cierto tipo de igualdad, aunque sea jurídica, ¿no? Para que las mujeres puedan participar. Que ni siquiera eso fue suficiente, porque aún así los partidos políticos buscaban recovecos como para las Juanitas, las Juanitas, ponían a las mujeres en los distritos en los que sabían que el partido no iba a ganar. Pero ya cumplí la cuota. Ya, exactamente. Y parte de la agenda o del argumento político es que yo defiendo a las mujeres. Sí, claro. La bandera. Ajá, no. Me defiendas. Eso la verdad es que lo que no te sirve, corresponde, ¿no? como parte como funcionario, ¿no? Claro. Nos usaron como discurso. Nos han usado, claro, a lo largo de la historia. Qué serio, ¿no? O sea, qué conveniente. Para unas cosas la lucha, no te desgarres, no. Pero para otra la bandera está, pero sin nada hacer. Somos el 53%, ¿qué? Sí, ¿no? el 52%. No, bueno, pero tampoco es como ahorita que tenemos paridad en el Congreso y que cada vez hay congresos más paritarios, que cada vez vemos a más mujeres en posiciones de gobierno, de poder. No podemos quedarnos con brazos cruzados. Eso no es suficiente. Así es. No. Hemos alcanzado una representación descriptiva, o sea, en donde hay una masa de mujeres que ya es una masa crítica, pero vamos pasando esa masa crítica a un momento en el que las mujeres realmente puedan tomar decisiones, en donde las mujeres estén sentadas en esas mesas, en donde se llevan a cabo los planes, en donde se llevan a cabo todas estas políticas que los gobernantes ejercen, ¿no? Entonces, no dejemos en una mera representación. Eso no es suficiente. Y que la toma de decisiones ya no se haga en cortito. En las mesitas, qué bueno en que el lo bar, dices. Un techo de cristal. La mesita en el bar, puros hombres, y no puede estar la mujer participando en esa toma de decisiones. Sí, porque no podemos, por ejemplo, y no solo en el tema de la política, si eres empresaria, si eres lo que sea, no puedes, por ejemplo, yo ahorita últimamente que me reúno con hombres, y de hecho estuve con el hermano de Mayrel hablando, y en lo corto él y yo, te ven con un hombre hablando y no, ya eres lo peor del mundo. Se están ligando, se están... Exactamente. Sí, bueno, eso también yo lo veo como una falta de criterio y como una estereotipación que nos han hecho muy a las dura, mujeres y a los hombres. Muy dura. Claro, cuando, por ejemplo, me llamaba la atención también en la RAE, un debate que acaba de salir hace poco, en donde uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hombre público, y sale hombre que se desenvuelve en el espacio público, y uno busca mujer pública y es prostituta, ¿no? Totalmente. Si no se va cambiando eso, también con el lenguaje empezamos a cambiar estas ciertas ideologías y estos ciertos pensamientos, ¿no? Así es, desde el hogar. Desde el hogar se forjan los primeros estereotipos que definen cuáles son las tareas y cuáles son los roles de los hombres y de las mujeres. Alexis, en el caso, por ejemplo, puede ser alguien diputado, diputada, pero se le sigue dando el privilegio al varón. Allí no es un techo de cristal, porque finalmente los dos llegaron, pero ¿cómo le podemos llamar a eso? Es una falta de igualdad sustantiva, completamente. Mi tesis, de hecho, del doctorado versa sobre eso. Yo digo que qué padre que ya haya mujeres y hombres que están, por ejemplo, en un nivel de secretaría de Estado, ¿no? Pero ¿qué secretarías tienen las mujeres? Exactamente. ¿Y qué tipo de poder le están dando a las mujeres? ¿Quiénes siguen tomando las decisiones? Mi hipótesis es que los varones sigan teniendo el control sobre esas decisiones frente a las mujeres. Eso es a lo que yo iba. No hay que quedarnos de brazos cruzados diciendo, miren, ya tenemos muchas mujeres en el poder. ¿Realmente están ejerciendo el poder? ¿No? Y ahí entra perspectiva. Totalmente, la perspectiva de género, ¿no? Híjole, bueno, la perspectiva de género también es un tema que se utiliza en política, y sobre todo en las políticas públicas, ¿no? Porque la perspectiva de género muchas veces también se cree que es solamente aquellas políticas públicas que beneficien de cierta manera a las mujeres. Es decir, como estos institutos de la mujer, como las estas unidades. Leyes en contra de la violencia, etcétera. Cuando realmente no es así, la perspectiva de género va en todo. Y yo les quisiera poner un ejemplo. El otro día estábamos, antes de la pandemia, en una reunión analizando el tema del transporte, ¿no? De la movilidad urbana aquí en Guadalajara. Y entonces un tema que decíamos es que las mujeres son las que más se mueven en el transporte público, incluso más que los varones. ¿Y qué pasa con las paradas de los autobuses? Están abandonadas, están sin luz. Y cuando las mujeres para transitar de su casa a la parada del transporte público, difícilmente se encuentran con alumbrado público, cuando tienen que salir a trabajar en las mañanas muy temprano o regresan ya en las noches. Entonces, el ejercer una política pública con perspectiva de género significa pensar en todo eso. Una planeación de ciudad con perspectiva, que se distinga completa. Así es. Entonces, no solamente son aquellas políticas que directamente benefician a la mujer, sino que benefician a la ciudadanía
sin dejar al lado a las mujeres, ¿no? Como este caso. O, por ejemplo, puedes tener secretarios de Estado, la mitad mujeres, la mitad hombres, pero en tu Plan Nacional de Desarrollo, no, para el recurso no hay perspectiva. No, bueno, yo quiero pensar, ¿no? Ay, perdón, o puede ser viceversa. Sí hay recurso. Sí, con perspectiva, o sea, puede ser al revés también. Sí, porque aparte, parte de esa perspectiva es capacitar a todos los servidores públicos. Entonces, dentro de esa capacitación es muy carente. Digo, si hay violencia de género dentro de la propia institución, entre propios compañeros, es lo que platicábamos. Imagínate con el ciudadano, ¿cuál es el reflejo? Lo que tú bien decías, es una escalerita. Exactamente, y si desde eso lo estamos viendo, por ejemplo, que si desaparecieron el instituto y todos esos, pues obviamente la ciudadanía va a decir, pues entonces si el gobierno no le está dando la seriedad, yo como por qué lo voy a hacer también, ¿no? O por ejemplo, a mí me tocó, fui coordinadora 2014 de perspectiva de género de este programa federal del Instituto Nacional en Jalisco, y resulta pues que nosotros manejábamos la parte de los servidores públicos y de los funcionarios con sus talleres, seminarios, capacitación, etcétera, diplomados. Pues se envían y van quien quiere. Ajá. Sí. O sea, esto que quede claro, porque si tú estás esperando que se juzgue con perspectiva de género y estás mandando la invitación a ver a quién quieren enviar para que se juzgue como tal, ya desde pues ahí ya te equivocaste. Sí, la capacitación en temas de género, perdón, Naye, tiene que ser obligatoria para los funcionarios. Eso. Sobre todo cuando hablamos del poder judicial, ¿no? Exactamente. Porque el poder judicial tiende a ser de los poderes más machistas que hay. Sí. Hay un mayor número de mujeres que trabajan en el poder judicial, no sé si sabían, pero todas en posiciones de secretarias, en posiciones bajas, pero son más, ¿no? Sí. Entonces, digo, no me quisiera meter, pero muchas de nosotros conocemos las prácticas que se dan dentro del Poder Judicial. Sí. ¿Y qué pasa cuando los jueces dictan una sentencia sin perspectiva de género, ¿no? Así es. Viendo solamente como si viéramos hombres y mujeres así como en una igualdad que realmente no existe, ¿no? Totalmente. Entonces, eso se presta para que las sentencias no vayan acorde al delito que se está cometiendo. Esto ocurre mucho con la violencia sexual, ¿no? Que se ejerce sobre mujeres. Hay un caso muy famoso que ocurrió en España, que es el caso de La Manada. No sé si lo siguieron ustedes. No. Bueno, lamentablemente una chica sufrió una violación grupal por parte de 5 varones, en donde además la graban. Este video sale a la luz y cuando al juez toca juzgar, dice que no puede ponerles la máxima sentencia a estos varones porque la chica no aplicó ningún tipo de resistencia, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, si estaban estos 5 abusando de esta mujer y ella no aplica resistencia porque pues son 5, evidentemente no me vengas a decir que no fue tan causal porque ella no aplicó este tipo de resistencia, ¿no? Entonces vamos viendo, esta perspectiva de género es muy importante en el Poder Judicial, ¿no? Cada vez más, porque ha aumentado el número de denuncias de mujeres que han sido víctimas de algún delito sexual. Lo que yo creo es que no haya más delitos sexuales de los que había hace una década. Lo que yo creo es que hay más conocimiento sobre lo que es. Entonces, hay más conocimiento, hay más apoyo, hay más instancias que te ayudan a que realices esta denuncia. Sí. Antes, ¿qué pasaba? La sufrías y te quedas callada por pena. Porque además, a la que le da pena es a una, ¿no? Así es. Pero después te juzgan también. Te ven y dicen, ¿es la que violaron? Sí, de hecho ese señalamiento. Si me permiten, les cuento una anécdota personal. Yo fui elemento operativo de la policía. Fui elemento operativo. Entonces, resulta que nos tocó un servicio de una violación de una menor de edad. Estoy hablando de una niña de aproximadamente 13 años. El chavo tenía 18 y le decía, es que nos vamos a casar. O sea, tú tranquila, nos vamos a casar. Sí. Cuando lo llevamos ante la gente del Ministerio Público, una mujer dijo, es que luego les gusta. O sea, que la niña luego les gustaba. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, es una niña que fue agredida y todavía la traigo institucionalmente, está siendo violentada por alguien que debería tener la sensibilidad de escucharla, de atenderla, de tener sororidad, de tener empatía. Claro. O sea, y yo se los juro que yo quería salir corriendo en ese momento al ver a esta pequeña tan frágil e indefensa ser violentada. Y yo sí le dije, le voy a suplicar de la manera más atenta que la trate con respeto. O sea, a lo mejor ella no, era una autoridad arriba de la que yo era en ese momento, pero
no me importó. No, pues no nos podemos Sí, quedar pero calladas. no me nos importó. volvemos autoridades al no me callarnos, importó. fíjate. Sí. No, O sea, claro. vamos Y cuidando era fuerte, eso. Entonces, Este tema da para tanto. Ay, sí. Yo creo que, Alexis, esto ha sido tan reconstructivo, tan... Naye, ¿algún punto de vista que quieras dar antes de que cerremos el programa? Pues yo, miren, yo con el afán justamente de que nos demos cuenta que muchas veces queremos saber qué es feminismo, si somos feministas o no, que por ejemplo los tipos de feminismo a veces nos dicen, no, tú no eres pro aborto, no, tú no eres feminista. No, que no nos creamos menos feministas o más feministas, simplemente hay que ir aprendiendo todos los días y poder hacer cosas en beneficio también de otras mujeres y ayudarnos unas a las otras, ¿no? Yo creo que, compañeras, he sido muy feliz, he estado muy contenta y créanme, Mujeres Sin Filtro, no va a ser el último programa. Yo creo que quedamos tentadas a continuar, a reconstruir y a reeducar. Muchas gracias por haber estado aquí, Alexis. Muchas gracias, compañeras. Alex. Muchas gracias. Volvemos al siguiente programa de Mujeres Sin Filtro. Hasta pronto. Gracias.